Suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Marcos 1:29. A las suegras hay que tratarlas bien. Hay muchos yernos y hay muchas yernas que les gusta andar peleando con las suegras, que les gusta andar discutiendo y que les gusta andar haciendo shows. Los suegros deben tener buena relación con los yernos, las suegras con las yernas con la suegra. No está bien que se anden peleando y anden discutiendo. Hoy día parece que hay una gallera, parece que hay una pelea. A lo mejor usted no, y bendito sea Dios, pero usted no puede ganarse de enemigo a su yerno, usted no puede ganarse de enemigo a su suegra, porque su suegra es la mamá de su esposo o de su esposa, y porque su yerno es la persona con quien su hijo o su hija decidió vivir. Pedro tuvo un problema. El problema de Pedro en casa fue que la suegra estaba enferma. Y dice la Biblia, enseguida buscó una solución, buscó una ayuda, buscó una respuesta. Jesús, vamos. Llevó a Jesús donde la suegra y Jesús la curó y la sanó. Se pueden evitar peleas, se pueden evitar discusiones, pero hay mucha gente que le gustan los problemas. De eso vamos a conversar en este evangelio. ¿A ti te gusta pelear con tu suegra? ¿Tú te la llevas mal, te la llevas muy mal con tu nuero? Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 29. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos por el demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Y sus compañeros fueron a buscarlo. Y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Y él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis. San Marcos 1:29 nos muestra a Jesús en Cafarnaúm. Y Jesús en Cafarnaúm estaba en su casa. No fue donde nació, no fue donde Jesús se crió, donde Jesús fue, no. Cafarnaúm estaba la casa de Simón y de Andrés, nos va a decir ahorita el Evangelio. Era la casa de uno de sus amigos. Y en Cafarnaúm era un lugar muy cómodo, porque Jesús tenía la casa de sus amigos, vivía la suegra de Pedro, en Cafarnaúm había una sinagoga. Imagínese usted un país cómodo donde usted quiere estar, donde usted quiere vivir, donde usted quiere participar, donde usted quiere hacer su vida. Imagínese un país. Bueno, Jesús estaba en ese país de maravilla, en ese lugar de maravilla. Jesús Cruz Gómez, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Muchas gracias. Cafarnaúm era un pueblo pujante, era un pueblo desarrollado, era un pueblo avanzado. Había sinagoga, había comercio. Cuando estuve yo por allá, y cuando quieran ir, bueno, vamos este año si Dios quiere, después les informo las invitaciones. Cuando fuimos por allá me llamaba la atención porque la guía, persona quienes nos orientaban, nos hablaba de Cafarnaúm y nos presentaba a Cafarnaúm de un lugar donde venía la gente de Mesopotamia, venía de Egipto, venía de Israel, venía de cualquier parte del mundo y llegaban a Cafarnaúm. Era un lugar moderno, era un lugar avanzado, era un lugar en cuanto a desarrollo se había avanzado, había crecido, pues habían inclusive casas y habían estructuras, y hay ruinas de ese lugar de Cafarnaúm, de las ruinas que quedan. Y una de las ruinas más grandes que queda allá en Cafarnaúm es la sinagoga, las ruinas de la sinagoga. De esa sinagoga, de hecho, yo un día fui para allá y me traje unas piedritas de Cafarnaúm para construir una capilla en Venezuela. Y ahí le pusimos la piedrita de allá mismo de Cafarnaúm, del templo. A Jesús le gustaba ir a Cafarnaúm. Usted lee la Biblia y se da cuenta que Jesús llegaba muchas veces a Cafarnaúm. Resulta que cuando llegan a Cafarnaúm, van a la sinagoga, y ahorita vamos a desglosar el Evangelio para que ustedes y yo lo veamos. La suegra de Pedro estaba enferma. Tenía una fiebre, tenía fiebre alta. Me llama la atención porque le avisan a Jesucristo que la suegra de Pedro estaba enferma. La suegra de Pedro era conocida y tenía su casa, tenía su lugar. A lo mejor tenía platica la suegra de Pedro. Era conocida, era un lugar donde a Jesús lo atendían, era un lugar donde a Jesús lo tenían bien, era un lugar donde a Jesús lo atendían cómodo, donde le hacían la comida. Pero ese día la suegra de Pedro estaban terminando los oficios de la sinagoga, y en vez de darle comida, resulta que la suegra de Pedro estaba enferma y no podía hacer nada. Le dicen: epa, Jesús, la suegra de Pedro está enferma. Y como está enferma, pues no hay comida, no hay nada, pues. Y Jesús dice: vamos, la levantó. Y dice la Biblia, ella se levantó y se puso a servirles en ese momento, después de ser curada. Y me llama la atención porque en la tarde le llevaron a Jesús muchos enfermos. Y cuando usted va por lo menos al lugar en Cafarnaúm donde está el templo, les decía en estos días, usted mira las paredes, mira las columnas, están talladas con los milagros. Ahí en Cafarnaúm sucedió San Juan 6, el discurso del pan de vida. Ahí en Cafarnaúm le bajaron a Jesucristo un enfermo en una camilla. Ahí en Cafarnaúm Jesús expulsó demonios. Ahí en Cafarnaúm Jesús hizo milagros. Jesús era conocido en Cafarnaúm. Jesús era popular en Cafarnaúm.
Era amado en Cafarnaúm. La gente le abría la puerta, le tendía la mano, era bienvenido en cualquier casa. Jesús estaba cómodo y estaba tranquilo. Pero yo le digo esto porque me llama la atención el versículo Marcos 1:38. Jesús en la noche se fue a orar. Y después de haber hecho la oración, a la mañana siguiente llegaron los discípulos y le dijeron: Maestro, ¿dónde estaba, Señor? ¿Para dónde se escondió, Señor? Señor, ¿para dónde te fuiste? Todos te andan buscando. Aquí en Cafarnaúm todos hablan de ti. Naguará, Señor, no te escondas, vamos a atender a la gente. Y me llama la atención el versículo 38. Me gusta mucho este versículo. Marcos 1:38. Él les contestó: vámonos. Aquí no nos vamos a quedar. Una vez cuando Pedro, Santiago y Juan estaban con Jesús, Él los llevó arriba a un monte, se transfiguró y dijo: Pedro, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, una para mi Señor. No sabía lo que decía. Bajar de nuevo y se desapareció todo. Le dijeron a Jesús: vamos a quedarnos aquí, vamos a atender a la gente, estamos conocidos, aquí la gente nos ama, nos quiere. Le dijo Jesús: no, vámonos. Vámonos a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para eso he salido. Vámonos a los pueblos vecinos para predicar allí, pues para eso he salido. Jesús, aunque estaba muy cómodo, aunque estaba muy bien, aunque la suegra de Pedro lo atendía, aunque era la casa de Santiago, era la casa de Pedro y de Andrés, era un lugar donde lo amaban y lo querían, Jesús ahí no se quedó. Jesús no se hizo cuna, Jesús no hizo nido y Jesús no dijo: pues me quedo en Cafarnaúm, total, aquí me quieren. Agarró Jesús y dijo: nos vamos de aquí, aquí no nos quedamos. Y me llama la atención eso. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo estamos acostumbrados a ir a los lugares donde nos tratan bien, a ir a los lugares donde nos miran bonito, a ir a los lugares donde nos sentimos cómodos. Estamos acostumbrados a ir a los lugares más cómodos, más bonitos. Pero en aquellos lugares donde nos tratan mal, por ejemplo, la casa de la suegra, en aquellos lugares donde nos tratan mal, en la casa del nuero, ahí no queremos estar. Queremos estar en los mejores lugares. Queremos estar en los lugares más cómodos, en los mejores lugares. Y Jesús dijo: pues aquí no me quedo. Me trataron bien, me gusta, la gente me ama, me quiere. Pero mi misión es irme a predicar el Evangelio. Jesús tenía clara la misión. Y la misión de Él era predicar el Evangelio. Y no se iba a quedar en una comodidad. Y no se iba a quedar en un lugar para que ahí lo consintieran, lo trataran bien y no pudiera hacer su tarea. Nosotros debemos aprender a ir a todos los lugares a predicar el Evangelio. Y de aquí que hablo una reflexión también para los suegros y para los nueros, que se lo viven peleando, que ya no se visitan, que se quitaron el habla, que andan como perros y gatos descuerándose y peleándose. ¿Conoces alguno? ¿Alguna suegra que le gusta pelear con los nueros? ¿Algún suegro que le gusta pelear con los nueros o con las nueras? ¿Conoces algún esposo que le gusta pelear con la esposa de la mamá o del papá, con los suegros? Que no pueden ni verse porque ahí se andan peleando y jalando las mechas. ¿Conocen algunos y dándose golpes? Y dicen: pues yo más nunca voy para esa casa. Pues a mí no me parece porque ahí me tratan mal y donde me traten mal, pues yo no voy. Y así hay muchos que se los andan peleando y jalándose las mechas y discutiendo y no les gusta ir a visitar los suegros. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Miren, nueros, nueras. Yo no sé cómo lo dirán en su país, pero aquí en Venezuela se llaman nueros. ¿Quiénes son los nueros? Los que fueron y se casaron con una persona y tienen su suegra. Si en su país lo llaman nueros, bendito sea Dios. Si no, yo no sé cómo llamarán en su país. Aquí en Venezuela le decimos los nueros y las nueras. ¿Cómo lo dice en su país? Escríbalo por ahí. Hay personas que se casan con alguien, los yernos y yernas. Bueno, pues, yernos y yernas. Los yernos se casan con las mujeres y entonces los suegros, los yernos, vamos con los yernos. Los yernos se casan con las mujeres y entonces piensan que su esposa ya no tiene más derecho de ver a su papá o de ver a su mamá.
Ya no tiene más derecho de compartir con ellos. Y estos problemas se presentan sobre todo en las vacaciones. Los yernos se casan y piensan que la esposa es de la propiedad. Y entonces le dice a la esposa, mi amor, yo quiero ir a ver a mi mamá. Yo quiero ir a ver a mi papá. Y dice el esposo, no, yo no quiero ver suegros ahorita. Porque mi suegro me trató mal. Y tiene una memoria histórica. Mi suegra no me quiere. Yo no vuelvo para allá. Mire, mijo. Si a usted no lo quiere su suegra y a usted no lo quiere su suegro, pues entonces no se case, piénselo antes. Piénselo antes. Porque hay gente que no piensa y después le prohíbe a la mujer ir a visitar a sus padres. Y son los papás. Y acuérdense que hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y se andan peleando y la pobre hija quiere ir a ver a sus padres y no la dejan y no la acompañan. Y cuando vienen las vacaciones, pues nunca la hija puede ir a visitar a su mamá. Pues si usted se casó, sepa que unas vacaciones es con los papás de su esposa y otras vacaciones es con los papás de su esposo. Y los yernos deben dejarse de estar peleando, deben dejarse de estar jalando el moño, porque así andan. ¿Conoces alguno que le gusta andar peleando con los suegros solamente para buscar una excusa de no ir? Por la de Jesús. Jesús dijo, no nos vamos a quedar aquí en la comodidad, nos vamos a otros pueblos más cercanos para predicar. Cuando usted vaya para la casa de su suegro, yerno, llévese la Biblia y póngasela a predicar a esa suegra que tiene o a ese suegro que le hace falta de Dios. Y cuando usted vaya, no pierda la oportunidad y háblele de Dios y háblele del Señor. Hay que ir a todos lados. Si usted se casó, usted no es el dueño de su esposa, usted no es el dueño de su esposo, y los padres hay que visitarlo. Y es justo que una vacación vaya donde el papá y de la esposa y otra vacación vaya donde la mamá del esposo y se compartan. Y entonces las suegras, las yernas, se lo viven peleando con las suegras. Porque es que yo tengo una suegra muy metiche, padre. ¿Usted conoce a la suegra metiche? Sí, padre, mire, es que yo tengo una suegra metiche. Le mete coquito a su hijo de mí. Le dice cosas que no son. Cuando vamos a compartir con ellos, ay no, padre, no me deja la vida en paz. Me dice no le haga la comida así a mi hijo. Me dice no le sirva así. Y anda metida en todo. No la soporto. No, ¿qué hago, padre? Dice la Biblia. Vamos a esos lugares porque allá también hay que predicar el evangelio. Allá también hay que hablarle de Dios. Su suegrita, a la que usted pelea tanto, su suegrita, a la que usted rechaza tanto, su suegrita con la que tiene tantos problemas, cuántas dificultades, necesita que usted le hable de Dios y Dios la manda para allá y usted no quiere hablarle de Dios, póngase a rezarla. ¿Usted alguna vez ha rezado el Santo Rosario con su suegra? ¿Usted alguna vez ha invitado a su suegra a leer la Biblia? ¿O la ha invitado a la misa? ¿No sabe qué hacer en la casa de su suegra? Pues póngase a hacer comida con ella. Ah, pero es que no le gusta. Es que mi suegra no le gusta como yo hago la comida y no me deja. Pues entonces váyase a rezar el rosario. Póngase a leerle la Biblia, póngase a predicarle. Haga algo que le sirva, que le ayude para que Dios convierta a esa mujer. Y los suegros, lo mismo. Los suegros creen que los yernos son hijos. Y entonces se agarran los suegros a pelear con los yernos y a darle órdenes y a mandarlos y a decirles y hagan esto. Ya, un momentico. El yerno no es su hijo. Se casó con su hija, pero no es su hijo. Usted, si quiere, agarre a su hija y dígale hasta el mal que se va a morir es su hija y dígale las cosas, pero nunca agarre a su yerno para andarlo regañando y andarlo insultando, porque va a haber pelea y va a haber discusión. Si usted quiere decirle algo a su yerno, llama a su esposa y dígale, mi hija, dígale al yerno que haga las cosas de esta manera. Y usted, cuando lo visiten en su casa, suegro, no trate mal a su yerno porque no vuelve más. Y entonces tenemos una cantidad de yernos heridos por los suegros y lastimados y corridos de la casa y ya más nunca volvieron y más nunca se acercaron. Porque usted, que en vez de aceptarlo, de tenerlo en la casa y de recibirlo y tratarlo bien, lo trató a las patadas. Eso sí, si su yerno llega con miche, llega con vicio, dígale, no señor, mi casa se respeta. Y a su hija le dice, las normas de esta casa son así. No es que usted va a venir a mi casa a formar desórdenes y a formar bochinches y yo no voy a decir nada. No señor, por ahí se me va, que no regresa.
No es que su yerno va a llegar a dañar las cosas, no. Usted aprenda a hablar con él y dígale, mire, aquí en la casa mía se respeta. Y las casas hay que hacer las cosas bien como deben ser. Porque hay yernos muy abusadores que quieren llegar a las casas de los suegros a mover los carros, a mover las llaves, a agarrar herramientas, y el suegro se pone bravo. Usted tampoco provoca a su suegro, déjelo quieto. Que está quieto, se deja quieto. Pero usted cuando se ponga bravo, aprenda a decir las cosas. No a regañadientas y no a los golpes. Porque hay suegros que pasa. Y las suegras, ni se diga. ¿Por qué las yernas no quieren a la suegra? Porque hay suegras que se meten hasta cuando van a colocarle el nombre a los hijos de la hija, sale la suegra diciendo, yo quiero que se llame no sé quién, yo quiero que se llame, mire, suegrita, el nombre de los hijos lo pone su hija. Usted ya le puso nombres a sus hijos. El nombre de los hijos de sus hijos los ponen sus hijos, usted no. Pero es que yo quiero que se llame fulano, sutano. No es como usted quiera, suegra. Es como el papá y la mamá digan porque son sus padres. Y por ahí comienzan las peleas. Es que yo quiero que mis nietos se vistan así, vayan a aquella escuela y hagan aquello. No. No meta las narices ahí porque se va a formar una pelea. Mujer tiene razón y tiene manera de pensar. Y si usted llega a la casa de la esposa de su hijo a decirle cosas que no están bien, se van a agarrar por las mechas y van a tener problemas. Y yo les estoy hablando a ustedes de cosas muy reales que se están presentando en el mundo hoy día, porque yo soy sacerdote y atiendo a las esposas y atiendo a la suegra y eso es una chimorreteo, y cuando los atiendo yo digo, Virgen Santísima, gracias a Dios que no me casé, de la que me salvé, de las peleas que me salvé. Las suegras meten la cuchara y hablan y dicen y comentan cosas que no deben ser. La muchacha está cocinando y le dice, usted no cocine así, es que usted le quema el arroz, es que usted le quema la caraota, es que usted le quema la comida, usted mire cómo tiene a mi hijo, usted, mire, suegra, si su hijo se buscó esa mujer, por algo la buscó, que él la eduque, que él la enseñe, usted calladita se ve más bonita. Se ve más bonita. Pero si usted empieza a tener esos conflictos, mire, usted puede ser la mamá, usted puede ser la que dio a luz a su hija, usted puede tener una relación muy linda, pero déjeme decirle algo, un consejo para las suegras. Si usted pone a su hija a decidir entre usted y su esposo, si usted pone a su hija a decidir entre el marido que se buscó, el esposo que se buscó, yo le aseguro que su hija le va a dar la espalda y se va a ir y va a preferir al esposo y le va a hacer caso al esposo. Si usted se la lleva de malas con su yerna, si usted se la lleva de malas con su yerna, sépalo bien, suegra, que su yerna en algún momento le va a decir, yo me voy a vengar y yo me la voy a descobrar. Agarra al hijo y se lo lleva. Y usted no va a ver más nunca a sus nietos y no va a ver más nunca a su hijo, porque el día en que su hijo le den ganas de verla, la esposa le va a decir, pues no voy porque su mamá es una grosera, porque su mamá no me quiere, porque su mamá me desprecia y mis hijos tampoco van. Y el pobre marido tendrá el corazón triste y angustiado porque usted buscó problemas, porque usted buscó conflictos y no supo amar y no supo querer. Y no supo aceptar a una persona que llegaba a su casa por celo o por capricho, porque estaba. Por eso lo mejor, escuche, por eso lo mejor es que cuando una persona se case, las parejas se casen, busquen su casa. Y un consejo a los que no se han casado todavía y piensan casarse o están por vivir juntos o por irse a vivir juntos. Un consejo para los que están a punto de casarse. Un consejo para los que están a punto de irse a vivir juntos. Un consejo para los novios. Si usted quiere vivir con su novia o con su novio, arriéndese una casa. Alquile una habitación, hágase un rancho, consígase un terreno, búsquese un lugar donde vivir lejos de sus suegros, lejos del papá o de la mamá de su esposo o de su esposa, porque si usted se va allá de arrimado y si usted se va a vivir con algún suegro,
sépalo bien que va a salir en problemas. El que se casa, casa quiere. Y si usted se pone a vivir con alguna persona, no vaya a caer en la casa de ellos. No lo haga, porque allá estará su suegro y allá estará su suegra dándole órdenes, regañándole, diciéndole flojo, diciéndole perezoso, que no sirve. Búsquese un lugar distante de ellos y tenga su casa, así sea pobre, humilde y sencilla o alquilada, pero ahí no se quede, porque los mayores conflictos que se tienen entre los suegros y los nueros es porque viven juntos, y cuando viven juntos le empieza la piquiña y empiezan la pelea, y esos problemas son difíciles. Como dice Son de Regalado, hay otros que no tienen ese problema, bendito sea Dios, que se lo han llevado bien con sus suegros. Es el caso de Simón Pedro, del Evangelio de hoy. Escúchenlo, paren la oreja y escuchen con atención Marcos 1:29. Simón Pedro fue un hombre inteligente y se llevó bien con su suegra. No se habla de la esposa de Pedro, se habla de la suegra de Pedro. De la suegra de Pedro que un día vio necesitada y le tendió la mano. De la suegra de Pedro que un día necesitó medicina y le llevó a Jesús. ¿Cuántas personas están enfermas? Y por una pelea que tuvieron yernos y suegros en la juventud, nueros y suegras, en la juventud, se puede estar muriendo el suegro, se puede estar muriendo la suegra y no le tienden la mano. Es más, suegras y suegros, abuelitos de los niños, ustedes ya están grandes. Ustedes han hecho su vida, han hecho su fortuna, lo que sea, pero ustedes van a recibir, van a necesitar de sus hijos y de sus yernos. Sean inteligentes, no se llenen de problemas. Aprendan de Pedro. La suegra de Pedro se enfermó y por no tener mala relación y por no tener conflictos y por no tener problemas, vino Pedro con Jesús y le tendieron la mano y le concedieron la salud. Y muchas suegras están solas en las camas, en los hospitales, están enfermas y sus hijos no vienen a visitarle porque un momento de su vida, porque se le metió el chúquite, se pusieron a pelear, se pusieron a discutir y hasta ahora no se hablan y no se ayudan y no se tienden la mano. Marcos 1:29. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Pedro se fue a su casa. Pedro no vivía con la suegra. Pedro se fue a su casa de Simón y de Andrés, a la casa de él, de sus padres. Le avisaron que la suegra estaba enferma y le llevaron a Jesús. Pedro tenía buena relación con su suegra. Y porque Pedro tenía buena relación con su suegra, entonces Pedro le dijo a Jesús, vamos, cúrala, sánala. Qué bonito es en una familia cuando hay armonía entre los yernos y los suegros. Qué bonito es en una familia cuando los yernos y los suegros se quieren, se ayudan y se apoyan y se tienden la mano. Qué bonito es que los nietos puedan disfrutar de su abuelo, de su abuela y de su papá y de su mamá juntos sin discusiones y peleas. Pero ¿saben qué feo? Cuando la suegra se cree la mamá de la esposa de su hijo y se pone a regañarla. ¿Saben qué feo? Cuando el suegro se cree el papá del esposo de su hija y se pone a regañarla. En ese momento se rompen las cadenas, se rompen los lazos y dice el esposo, pues a mí no me esté regañando su papá porque es su papá y no es mío. Y a mí, dice la esposa, a mí no me está regañando su mamá porque la suya no es la mía. Y se rompen las relaciones y vienen los conflictos y vienen los problemas y vienen los ayayay. Y después los suegros se quedan solos. Y después los suegros se quedan abandonados. Y después los suegros se quedan botados. Qué feo es cuando hay divisiones en la familia. Qué feo es cuando hay problemas en la familia. ¿Cuántas parejas no me ha tocado a mí atender donde llegan las mujeres a decirme, mire padre, no soporto a mi suegra. Yo ya voy a dejar a mi marido porque me tiene viviendo en la casa de su mamá. Y la mamá de mi marido se lo pasa regañándome. Se lo pasa diciéndome que me he visto mal. Se lo pasa pendiente de mi vida. Anda pendiente con quién salgo, a dónde salgo. Anda pendiente. Ya no la soporto. Es una chismosa. ¿Y
y quiero que se vaya. ¿Y cuántas suegras no han venido a decirme, esa yerna mía es una floja, es una perezosa, se para a las 11 de la mañana? Mire, suegrita, si su hijo se la buscó, es porque así la quiso, floja, perezosa, así la quiso, así la amó. Y usted ahí no se meta. ¿Y cuántos suegros igual? Andan pensando que los yernos son sus hijos. Andan pensando que los yernos son las personas a las que tienen que seguir criando. No, señor. El yerno fue el que su hija se buscó para vivir. Y si es un flojo y es un perezoso, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Así se lo buscó. Así se lo buscó. Entonces, hoy la palabra de Dios dice que Pedro tenía a la suegra enferma y le llevó a Jesús. Le ayudó, le tendió la mano. Tenía buena relación, tenía amistad, tenía cercanía. Miren, los suegros quieren mucho a los nietos. ¿Y cuántas personas que se llevan bien con los suegros le llevan a los nietos que se los cuide o que los acompañen? ¿Y cuántos suegros? Yo conozco personas muy buena gente, abuelitos que llevan a sus nietos y hasta ropita le compran. Abuelitos que llevan a sus nietos y hasta los llevan al médico y están pendientes de los niños. ¿Y cuántas mujeres se lo viven peleando con sus suegras sabiendo que pueden darle una mano y pueden ayudarle? Y yo conozco muchos suegros que también han ayudado a sus hijas. Y ayudando a sus hijas han ayudado a toda la familia. Miren, hay abuelos que son muy cordiales, hay suegros muy amables. Usted tampoco es para que se lo pase peleando con su suegro. Téngale paciencia. ¿Por qué anda buscando hacerlo enojar? ¿Por qué anda buscando hacerla? Es que mi suegro y mi suegra son enchapados a la antigua. Voy a llegar bebiendo michi, voy a llegar allá a la casa de ellos a hacer un desorden. No, señor. Esa no es su casa. Usted respete. Usted llega a la casa de sus suegros, adáptese, respete, no se ponga a mover las cosas, no se ponga a hacerle ruido, no se ponga a beber aguardiente, a trasnochar. No es su casa. Usted en su casa haga las cosas como le parece, pero en las casas de sus suegros sea feo pero decente. No se ponga a hacer las cosas mal. Aprendan a convivir como familia. Aprendan a convivir y sobre todo en las vacaciones. Aprendan a ser unidos. Aprendan a estar siempre. Porque es muy feo estar pelees y pelees en las familias. Le dijeron a Jesús que tenía fiebre y enseguida le avisaron. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Cuando Jesús llegó, estaba la mujer enferma. Como Pedro tenía buena relación con la suegra, le dijo a Jesús, Jesús, vamos. La suegra mía está enferma. La suegra mía te necesita. Vamos. Y dijo Jesús, voy. Se acercó, la agarró de la mano, la curó. Y ella se puso a servirle. Era una casa donde a Jesús le servían. Era una casa donde a Jesús lo trataban bien. Era una casa donde Jesús se sentía cómodo. Llega a esa casa y se encuentra que nadie lo está atendiendo. Está la suegra enferma. Pedro, si tuviera mala relación Pedro con la suegra, le dice, déjela que se muera esa vieja. Déjela que se vaya. Ay, Jesús, gracias a Dios que esa mujer está enferma. Le queda poquitico para morirse. Poquitico para quitarle la casa, poquitico para quitarle la necesidad. No, señor. Pedro, que tenía buena amistad y buena cercanía con su suegra, le llevó a Jesús. Y Jesús le dio la salud. Si usted tiene suegros, si usted tiene suegras, debe tenderle la mano cuando está necesitado. Usted no puede permitir que el papá de su esposa o la mamá de su esposa o el papá de su esposo o la mamá de su esposo estén en malas condiciones. Usted no puede ser una persona fea. Aprendan de Pedro. Había un problema en la casa de los suegros y se fue a llevarle a Jesús para buscarle una solución. ¿Cuántas personas, cuántos abuelos tienen sus casas con goteras? Necesitan medicinas. Y usted, Dios le ha bendecido. Le ha dado dinero, le ha dado trabajo, le ha dado de todo. Y el papá o la mamá de su esposa necesita una ayuda y usted dice, por mí que se muera. Por mí que Dios se la lleve y se le olvide dónde. Pero yo a mis suegros no los quiero. Y no es capaz de tender la mano. Eso está mal. Eso es diabólico.
Y hay muchos yernos que son bien egoístas y bien tacaños y mezquinos y pichirres con sus suegros. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron todos los enfermos y poseídos por el demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús había trabajado toda la noche, todo el día, y al día siguiente se puso a orar. Miren, me gusta esta parte que viene. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Y él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Se fue de Cafarnaún a Galilea a predicar. Aunque la casa era cómoda, aunque Jesús se sentía bien, no se instaló y no se quedó ahí instalado, y no se quedó ahí que lo atendieran o que lo sirvieran. Jesús dijo: mi misión es predicar el evangelio. Y esto, una palabrita para los misioneros, y una palabrita para los predicadores, y una palabrita para los sacerdotes, seminaristas, diáconos. Los que predicamos el evangelio. Cuando nos atienden bien en algún lugar, nos gusta estar ahí metidos. Y nos gusta vivir en esos lugares. Cuando a un predicador llega a una casa y lo atienden de maravilla, le dan de comer, lo llevan de un lado al otro lado, ahí se instala y ahí se queda. Y eso es un grave error. Ustedes y yo debemos ir a predicar a todos lados. No podemos echar raíces en un sitio y en un lugar. Por eso la iglesia es muy sabia. Y aquí en Venezuela, en la diócesis de Barinas, nuestro obispo nos cambia cada 5 años. Nos mueve de parroquia, o cuando él lo determine, lo mueve de parroquia. Los sacerdotes aquí en Barinas somos sacerdotes que tenemos que movernos, no quedarnos ahí. Yo estuve trabajando en una parroquia del campo lejísimo, sin internet, sin señal, donde los sacerdotes van más o menos 2 años, por lo difícil que es. El obispo me mandó 8 meses. Pero anteriormente me había mandado una parroquia cerca de la ciudad, me mandó 1 año y medio. Después me dijo: véngase para acá, y me mandó una parroquia 4 años y medio. Y después me mandó a otra parroquia casi 2 años a trabajar. Y donde me manden, ahí voy. Si la parroquia, hay parroquias muy generosas, hay parroquias muy cariñosas, hay parroquias muy vivas que están las iglesias llenas, que esos son miles de personas, bendito sea Dios. Pero si la parroquia está dormida, si la parroquia no es de la misma, si no es generosa, ahí tiene que ir el sacerdote. Pero a nosotros los ministros, a veces nos gustan que nos manden a los mejores lugares. Y se nos olvida cuál es la misión. Y se nos olvida cuál es el compromiso. Se nos olvida que fuimos ordenados para predicar el evangelio en todas partes. Y se nos olvida aprender de Jesucristo. Jesucristo no se acomodó en la casa donde lo servían, donde lo trataban bien. Le dijo a sus discípulos: vístanse y vámonos, porque aquí no nos quedamos, debemos ir a predicar por toda Galilea. Y se fue a predicar y se fue a evangelizar. A veces a nosotros nos gusta ser muy cómodos y estar en los lugares más cómodos y mejores. Y eso es un error. Donde a usted lo manden, allá vaya. Vaya a predicar y vaya a evangelizar y vaya a llevar la palabra y vaya a compartir. No se acostumbre solamente a estar en los mejores lugares donde lo tratan bien, donde lo tratan bonito, donde no hay problemas, donde no hay dificultades. Debemos tenerlo presente nosotros los ministros. Jesús se fue, Marcos 1:38, y le dijo a sus discípulos: vámonos de aquí. Aquí solamente no debemos predicar. Vámonos a los lugares donde hace falta la palabra de Dios. Y se fue a predicar y se fue a evangelizar. No nos acomodemos.
no nos acomodemos. Porque es muy bonito estar en una parroquia donde haya mucha gente, es bonito estar en una parroquia donde haya mucha ayuda, es bonito estar en una parroquia donde haya mucha generosidad, donde haya muchas ofrendas, donde haya mucho estipendio, donde haya mucho dinero, o donde hayan personas en cantidades, en miles, bautizos, comuniones, confirmaciones. Eso es muy bonito. Pero nadie quiere ir a trabajar en las parroquias donde nadie quiere ir a misa, en la parroquia donde hay bastante evangélico, en la parroquia donde hay bastante droga, donde hay bastante prostitución. Allá nadie quiere ir. Ahí nadie quiere ir. Y a veces el obispo se pone a pensar y dice, ¿y a quién mando esa parroquia si nadie quiere ir? Nadie quiere ir a esas parroquias difíciles. Nadie quiere ir a esos lugares donde hace falta de Dios. Y hay sacerdotes que tienen mucho conocimiento y mucha ayuda y tienen muchos programas y muchos títulos, pero quieren las mejores parroquias y quieren los mejores lugares. Y eso está mal. Nosotros estamos para ir a donde nos manden. Si nos mandan a una parroquia bonita, buena y bien trabajada, bendito sea Dios. Pero si nos mandan a una parroquia donde necesiten nuestra ayuda, donde nosotros tenemos que dar, donde nosotros tenemos que formar, para allá tenemos que ir. No debemos ser como de Marcos 1:38. Consejo para los sacerdotes, consejo para los diáconos, los ministros, los que predicamos la palabra de Dios. Jesús vio la necesidad y dijo, para allá me voy a predicar. Y Jesús vio la comunidad y dijo, aquí yo no me voy a quedar. Jesús no se quedó en un lugar cómodo, en un lugar donde lo atendían, en un lugar donde estaba la familia de Pedro y Pedro era uno de sus discípulos. Dijo, me voy de aquí, me voy a otro lugar y vámonos, porque para allá no vamos a predicar, a caminar, a llevar sol, a que la gente lo rechazara. Y terminó en Jerusalén, allá entregando su vida por todos. Aprendamos hoy de la palabra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. En el Evangelio de mañana vamos a seguir San Marcos 1:40. Se le acerca un leproso para decirle, si tú quieres, puedes curarme. Jesús está predicando, está evangelizando y viene un leproso y se acerca. De eso vamos a conversar el día de mañana, no se lo pierdan. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela.